Buenos días a todos. Lo primero que voy a hacer hoy es discutir y resolver los problemas que os planteé ayer. Voy a empezar por el segundo, que es el que tengo abierto. Aquí tenéis la pantalla que os había dejado ayer con el enunciado. Entonces teníamos dos casos y en cada uno de los casos teníamos que hallar la fuerza que ejerce el campo magnético sobre un dipolo magnético puntual. Nos dan cómo es el campo magnético, nos dicen cómo es el momento dipolar magnético y nos dicen dónde está situado ese dipolo puntual. Bien, como os dije, creo que ayer rápidamente en la pizarra, el planteamiento es simplemente fijarse lo que habíamos discutido en clase, simplemente fijarse en cómo es la energía potencial, ¿no? Voy a intentar acordarme de los errores más típicos que he visto, sobre todo uno aquí, en este, por eso he empezado en este, que es uno, digamos que es gordo, por llamarlo de alguna manera, una cosa que es muy desagradable de ver. Entonces, pero el planteamiento es de la energía potencial U, ¿no? Si la conocemos, determinar cómo es la fuerza. Que la teoría era bien fácil, era menos la fuerza. Fijaos que menos el gradiente de U. Este era el planteamiento. Entonces, en este caso, no haría falta poner esto, es simplemente porque creo que es necesario. Bueno, y lo repetiría 20 veces y seguiría siendo necesario, porque claro, todo requiere un cierto esfuerzo propio, ¿no? O sea, la mentalidad esa de que tiene que venir alguien que me lo meta dentro de la cabeza, eso es una mentalidad que, bueno, podéis tenerla, no hay ningún problema, ahora, pero luego en la vida real puede daros problemas. Es mi recomendación, simplemente. Dicho eso, con eso ya es suficiente, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué teníamos teníamos en el caso eléctrico y en el caso magnético? Bueno, entonces, de tal manera que, puesto de una manera directa, fijaos los dos signos, de una manera directa lo que teníamos, en nuestro caso, pues es, fijaos que tengo dos signos menos, el gradiente, ¿de acuerdo? Donde mu es el momento dipolar, magnético del dipolo, ¿no? El dipolo, este es el campo magnético dentro del cual está el dipolo colocado. ¿Entendido? Cuidado porque un dipolo magnético también crea su campo magnético. Entonces, ¿no? Tenemos nuestro campo magnético, situamos el dipolo y tenemos entonces esta expresión. O sea que simplemente, que era la que os puse yo ayer en la pizarra, la explicación es esta. Entonces, un error que era muy repetitivo y muy desagradable. Es la energía, es una magnitud física que es escalar. Verlo en forma de vector, como muchos lo habéis puesto, es un error fatal. Es un error que yo llamo fatal. Es decir, por un error de esos, en teoría, no haría falta ver más en física para decir esta persona no está al nivel suficiente para poder pasar la asignatura, esta o cualquiera, de física. Es así, esa es la pura verdad. Otra cosa es que hagamos otra cosa, pero esa es la verdad. ¿Entendido? Ese es un error, digamos, fatal. Hombre, todo el mundo puede tener un descuido, es decir, va rápido, eso es cierto, pero cuando uno tiene, digamos, una persona al lado con la cual está hablando y 20 minutos o más para hablarlo, entonces, digamos, ahí hay tiempo suficiente para darse cuenta de esos errores. ¿Entendido? O sea, que no quiere decir que todos tengamos deslices. Ya habéis visto, hasta Walter Lewin tiene deslices de calibre mayor. Pero, bueno, primero él ya lo ha demostrado antes y vosotros lo tenéis que demostrar. ¿Entendido? O sea, ese es un error, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Esto es un escalar, como un pimiento de grande. Es una magnitud física escalar. Y, por supuesto, esto es un producto escalar. Entonces, ahora simplemente es cogerse
Fijaos que tenemos aquí, y entonces lo que tenemos es naturalmente el gradiente de un escalar. Cuidado porque más avanzado podríais ver que este operador gradiente se podría aplicar a un vector, digamos, realmente es un operador que se aplica a cada una de las componentes de un vector, pero eso yo no os lo he mostrado y segundo, es más avanzado para otros campos, ¿de acuerdo? O sea que para vosotros teníais que decir, si alguien pone aquí un vector, sería un segundo momento donde uno tiene que decir, ostras, ¿cómo es posible? Si el gradiente es de un escalar, ¿cómo puede ser? O sea, hay aquí dos puntos, uno aquí, que tiene que tener, eso es lo fundamental, es una magnitud física escalar. Es una magnitud física escalar. Segundo, bueno, que el producto es escalar, concuerda, vale. Y tercero, que el gradiente, por lo que hemos visto con vosotros, solo puede ser de un escalar. Entonces, si metéis en uno de esos tres pasos un vector, pues la cosa tendría que empezar a encenderse la luz roja, ¿no? ¿Entendéis? Ese es un error que es grave. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué teníamos mu por B? Mu, teníamos, no, me parece que era 0,2, por eso lo he abierto aquí. 0,2 sí, y 0,1 J. ¿No? Tenemos esto. Vamos a hacerlo ya. Tenemos 0,2i más 0,1 J escalarmente. Y ahora teníamos, para el primer caso, ¿no? Era 1 dividido por x cubo por i. Es decir, que esto naturalmente tiene más 0J. Bueno, pues yo creo que es bastante claro. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente. Es decir, que tenemos 0,2 dividido por x cubo. Sin más. Es decir, que aquí un montón de vosotros que me habéis puesto. ¿No? Creo que ya todo el mundo sabrá cuándo lo ha puesto o cuándo no lo ha puesto. Error fatal. No. Muy bien. Vale, pues ya tenemos aquí el... Y para el otro caso, cuidado, para el otro caso este sería, ¿no?, el que puse a... Parece que lo llamara T sub B. Aquí también teníamos, si os dais cuenta... Perdón, tenemos aquí, ¿no? Aquí también tenemos... Lo tengo ahí en mis tapitas, perdón, creía que podías escribir. Aquí también tenemos el vector unitario y, sí. Aquí es y, la componente y del eje y, pero sigue siendo en la dirección del eje x. Entonces, lo que tenemos aquí para el segundo caso pues sería 0,2 por i al cubo. Cuidado, fijaos que aquí tendría... Entonces, vuelvo a tener, no 0,1, ¿sí? Porque parece ahí, justo, 0,1 J, uno dice, pues se lía y dice, J, como tengo la Y, ¿no? Y, pues tal, multiplico, entonces me queda 0,1 dividido por, mal. O sea, que tenemos aquí, para este segundo caso, esto, ¿de acuerdo? Y esto, por supuesto, fuera, vamos a quitarlo fuera, que todavía hay alguno que no ve lo del error fatal arriba. Si hay cualquier pregunta me la hacéis, ¿eh? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos para los dos casos. Y ahora simplemente es hacer el gradiente. Entonces, en el caso A teníamos la fuerza para el caso A. Tenemos el gradiente y que teníamos ahí 0,2 por x. ¿De acuerdo? Va a ser un vector, entonces vamos a tener que hacer la derivada parcial. Por favor, ya sé que eso no tiene así una importancia
Hay alguno que me pone para indicar la derivada parcial simplemente en el denominador esto, sin poner en el numerador esto, cuidado. Es una derivada. Eso es notación, pero bueno, no es del calibre de lo anterior. Más de uno. Fijaos que si lo digo es porque más de uno lo he visto. Lo que quiere decir, vamos a ver, que si quisiese, podría fijarme porque lo recogí por orden en qué posición estaban sentados. La probabilidad no quiero ni hacerlo, porque después de tener que enfadarme, pues me fastidia, ¿no? Pero la probabilidad... Bueno, pero bueno, eso es inevitable, eso va dentro del juego. Lo que se está mirando uno con otro, eso, ya veis, no digo nada, eso es normal. Es imposible decir que uno esté mirando solo la mesa. Eso no me parece mal, me parecen mal ciertas otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que el error, ¿no? Cuando uno ve un error muy típico, muy curioso, que uno no espera en más de uno, entonces ya sabéis lo que piensa mal. Y piensa con razón mal. De 0,2 x cubo, ¿no? Entonces tendremos aquí la derivada parcial con respecto a y de 0,2 x cubo. Bueno, estábamos en dos dimensiones, entonces, ¿de acuerdo? Este término naturalmente es 0, porque no depende de y, y únicamente tenemos, en este caso, pues, ¿qué tenemos aquí? La derivada con respecto a x cubo, o sea, x elevado a menos 3, es decir, tendremos 0,2 con el menos por 3 dividido por x a la menos 4, es decir, x a la cuarta. Es decir, que tendremos un vector que es menos 0,6 por x a la cuarta por el vector unitario. ¿Cuál? El x a la cuarta. Tenemos la derivada de x elevado a menos 3. Menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1 menos 4. Tú cógete x elevado a y deriva. X elevado al cubo, ¿qué tienes? 3x cuadrado. O sea que la norma es la potencia menos 1. También aquí, simplemente. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Sí? Más. ¿Por qué no hemos incluido el signo negativo de u cuando es un menos? Menos con menos. Vuelvo a ponerlo. De todas maneras, estáis viendo que lo estoy grabando y luego lo tenéis. O sea, lo voy a subir en cuanto termine. Sobre todo porque desde aquí es más rápido que desde casa. Teníamos menos mu por b y teníamos f menos. Es decir, que menos con menos es más. ¿De acuerdo? Explícitamente la demostración de esto, en el caso del dipolo eléctrico, lo hice para el eje y os dije, para la componente, poniendo los campos, el campo me parece que lo puse, ¿no? Poniendo el campo eléctrico únicamente con la componente X y orientando el dipolo según el eje X, ¿no? Hice la demostración de que nos salía esa expresión para una dimensión y os dije, para más dimensiones es simplemente coger el gradiente. Lo tenéis grabado, o sea que en eso no hay... Es más, fue una de las cosas que un día no dejé, que fuiste tú que me lo planteaste, y al día siguiente lo... ¿Te acuerdas? Te dije, anda, que se te ha olvidado decírmelo. Y en el caso magnético, la expresión también la puse. Es decir, que lo tenéis. Una de las ventajas de esto es que está grabado. O sea, que la demostración, o si me he equivocado, también está grabado, para mi desgracia, esas cosas. Bueno, ¿esa duda queda clara, Antonio? Perfecto. Vamos a borrar esto otra vez. Muy bien, ¿y qué teníamos para...? Bueno, y ahora es, claro, evidentemente esto evaluarlo en qué punto, porque esto depende, la fuerza depende de en qué posición lo estoy evaluando, ¿no? Fijaos que aquí depende de x. De x, en principio, uno espera en general de x y z, ¿de acuerdo? Pues es simplemente en el punto que era 1, 2, ¿no? Me parece. 1, 2.
Entonces tendremos en la posición 1, 2, ¿no? 0,6 x es 1, o sea, 1 por el vector unitario y. Todo esto, fijaos que estoy utilizando otra cosa, las unidades. ¿De acuerdo? Esto todo sería en newtons, porque había puesto Tesla, todos lo había puesto en unidades del sistema internacional, por lo tanto, hay que poner en qué unidades es la fuerza. Y para el caso B, ¿no? Que tendríamos aquí, teníamos el gradiente de 0,2 por i al cubo, teníamos esa expresión, es decir, que volvemos a tener lo mismo que antes, lo único que ha cambiado aquí es 0,2 i al cubo, o sea, todo esto, toda la derivada parcial de toda esta expresión, por la derivada parcial con respecto a i, de 0,2 i al cubo. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos es que esto es 0 y esta segunda componente, la i, es distinta de 0. Nos vuelve a salir la misma expresión, digamos, al hacer la derivada parcial, ¿no? Porque es lo mismo, es decir, que nos va a quedar aquí menos 0,6 i a la cuarta, pero por el vector unitario j. Y evaluado la fuerza B en el punto 1, 2, claro, ahora hay que tener en cuenta que aquí estamos, no era, antes tenía 1 elevado a la cuarta, ahora tenemos 2 elevado a la cuarta, que es 16, ¿no? O sea que tenemos menos 0,6 dividido por 16 por el vector. O sea que tenemos este para el A